La lectura, un mundo por descubrir. Hola a todos. Nos encontramos en estos momentos a las afueras de las instalaciones de la Biblioteca Virgilio Barco, un gran lugar para venir a leer y a compartir nuestros conocimientos. En el día de hoy los estaremos acompañando para dar un gran recorrido por el mundo y el proceso de la lectura y lo que éste implica en el contexto social. Entonces los estaremos acompañando mi compañera Julie Beltrán. y quien les habla, Lina María, estudiantes de licenciatura en básica con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana desde el área de competencias comunicativas. Esperamos que todo lo que vamos a trabajar sea de su agrado y de su gran entendimiento. Bienvenidos. Los libros abren tus ojos. Partes de un buen lector. El lector siempre necesita de algunas partes que hacen característico su labor y el gusto por entrar a los nuevos mundos que la lectura lo introduce. Necesita de una mente curiosa para pensar en las ideas de los libros, de unos ojos para ver los datos importantes, las imágenes, las palabras, de una boca para leer con gran expresión como un narrador de historias, de unas orejas para escuchar las opiniones y los pensamientos que otros libros nos transmiten, de unas manos para el cuidado de los libros, de un corazón para añadir siempre los sentimientos a cada historia y libros que entre más siempre va a ser muchísimo mejor. Lee atentamente lo siguiente. La importancia de la lectura comprensiva se tiene en cuenta que con la proliferación de los medios audiovisuales, la lectura ha pasado a un segundo plano, es decir, que los niños ya pues tienen poca capacidad para leer y de igual forma para comprender. Es decir, que la lectura es indispensable desarrollarla y tenerla en cuenta durante el proceso académico, desde su primera etapa, que es el preescolar, pues hasta bachillerato, para que posteriormente a esto tenga un gran desarrollo de la lectura comprensiva en su educación superior. También es importante resaltar que la lectura comprensiva es aquello que al momento de leerlo interpretamos los argumentos del autor que nos quiere dar a conocer a través de sus obras. También teniendo en cuenta todo esto, pues partimos de tres conceptos importantes de los autores Daniel Casani, Isabel Solven y Vicente Ferreres. El primero, que es Daniel Casani, es un filósofo licenciado en educación que nos habla acerca de las letras y la didáctica de la lengua. Él nos dice que la lectura comprensiva es aquello que nos permite desarrollar nuestro pensamiento. Es decir, que debemos leer libros, revistas, periódicos para ayudar en nuestro proceso de lectura. También tenemos por otro lado
Isabel Solen, que es una educadora de Barcelona, la cual ella hace sus proyectos y sus trabajos de investigación basándose en la lectura. En 1992 ella hace un libro de estrategias didácticas acerca de la lectura que dice que este permite que todos los educandos y los educadores lo utilicen en sus procesos académicos para ayudar nuestro proceso de lectura. Por otro lado, y finalmente tenemos a Vicente Ferres, que él nos dice que la lectura es aquella que nos permite reflexionar, crear y recrear todo acerca de el texto que se está leyendo, porque es importante tener cada uno de estos parámetros para adquirir una lectura comprensiva. Los libros son amigos que nunca decepcionan. Hola. A continuación Vamos algunas a ver opiniones acerca de la cómo lectura. hacemos una lectura comprensiva de este texto que vemos aquí y una lectura activa al mismo tiempo que comprensiva. La lectura activa es muy importante ya que nos va a permitir comprender el texto de manera más profunda. Vamos a seguir unos pasos. En este caso lo primero que tenemos que hacer siempre es leer el texto, leer los títulos y subtítulos del mismo. Como vemos aquí, las transformaciones económicas y sociales, el subtítulo, que son los cambios económicos, y finalmente fijarnos en las palabras que estén en negrita, ya que resaltan por su interés dentro del contexto, el vocabulario, muy importante, el vocabulario que podemos conocer o no, y finalmente nos tenemos que fijar también en los diagramas, mapas, flujos o toda figura que nos pueda ayudar a completar el texto y a comprenderlo mejor, ¿no? En mayor profundidad. Siempre que hagamos una lectura tenemos que seguir 3 pasos. Primero, hacer una lectura que digamos podemos llamar exploratoria. Lo leemos una vez y nos familiaricemos con el texto, con lo que estamos leyendo. Lo contextualizamos, siglo XVI, hablamos de la expansión del comercio, hablamos del Nuevo Mundo, hablamos de la producción industrial, del Mediterráneo como zona donde se producían los mayores intercambios comerciales, transoceánicos de la zona, etcétera, etcétera. Entonces vamos aglutinando un poco lo que son los conceptos más relevantes en este texto y nos ayuda, como hemos dicho al principio, a comprenderlo mejor. Ya en esta primera lectura preliminar podemos hacer un subrayado suave, liviano, en el que vayamos indicando algunas de los elementos más que nos pueden ayudar a contextualizarlo. Por ejemplo, aquí, siglo XVI, siempre si estamos en historia, esto vale también para lengua, vale para otras asignaturas de letras, pero cada una requiere que escojamos los elementos que más nos ayuden a contextualizarlo. Podemos indicar que aquí la economía, ¿veis? Economía seguía siendo rural, pero ya os digo, en un subrayado muy suave que nos vaya ayudando a meternos en lo que realmente, a enterarnos realmente de lo que nos están hablando. En la segunda, vamos a hacer una segunda lectura, y aquí ya en la segunda lectura sí vamos a subrayar con mayor firmeza aquellos conceptos que nos ayuden más. Ya hemos pasado la etapa de contextualización, que se basa, como hemos dicho, en el siglo, la época en la que estamos, países o zonas involucradas en estos hechos, etcétera. Y ahora ya pasamos a un subrayado más importante. Si queréis, lo que podéis hacer es subrayar con una línea aquellos elementos que sean importantes y con 2 líneas los que sean aún más importantes, con lo que conseguimos jerarquizar las ideas del texto. Es importante que en cada texto podamos tener una jerarquía de ideas que nos conducirán nuevamente a entender mejor el texto en más profundidad. Y por último, en la tercera lectura, pues podemos hacer notas o escolios en los márgenes del libro, o bien podemos utilizar una libreta externa donde vayamos haciendo un resumen o vayamos apuntando aquellos elementos que nos parecen más específicos, como algunos de los que aparecen aquí. Vamos a verlo más en detalle. Siglo XVI encontramos, siempre tenemos que subrayar como si fuéramos a enviar un telegrama, obviando siempre artículos determinantes, adverbios o oraciones o relativos de oraciones subordinadas que no nos van a servir para llegar a la oración con sentido.
Por ejemplo, aquí vemos siglo XVI, economía europea, estamos contextualizando, como hemos dicho al principio, sistema rural de economía, ahí tenemos una idea que nos va a ser muy importante para posteriormente construir el mapa conceptual. Mayoría de la población, como siempre, como veis, mayoría población fuera ciudades, lo veis, ¿no? No es necesario la mayoría de la población fuera de las ciudades se dedicaba, no, mayoría población fuera ciudades dedicaba agricultura. Como veis, siempre subrayamos sujeto, verbo, predicado. En ese sentido siempre. A pesar de ello, el descubrimiento del Nuevo Mundo significó la expansión del comercio. Descubrimiento, Nuevo Mundo, expansión de comercio. Es decir, como veis, también en historia vamos secuenciando de esa manera. Causa y consecuencia. Lo veis. Causa, descubrimiento del Nuevo Mundo. Consecuencia, expansión del comercio. Lo veis. Siempre con esa dinámica rectora. Por un lado, contextualizar y por otro lado, dinamizándolo con causa-consecuencia. La producción industrial siguió controlada por los gremios, decimos producción industrial controlada gremios, como veis, sujeto, verbo, predicado. Ubicados en las ciudades pequeñas, pues ponemos ciudades pequeñas, con mercado. Tener en cuenta siempre el título y los subtítulos para que si os perdéis subrayando y veáis que alguna de las ideas no os cuadran o os preguntéis ¿será importante o no? Siempre hacemos una alusión al título. Las transformaciones económicas y sociales, los cambios económicos. Por lo tanto, lógicamente es importante hablar de población con mercado, es importante hablar de las industrias, es importante hablar de la expansión del comercio, por supuesto, o del comercio en las distintas ubicaciones de la época. Si seguimos, pues los más importantes fueron el textil, donde destacan Florencia, Inglaterra, Flandes, minería y maderera. Si hablamos de industrias, como estamos hablando de los cambios económicos, los vamos a subrayar con dos líneas, textil, minera y maderera, lo veis. Y las ciudades las vamos a destacar con una sola línea, Florencia, Inglaterra, Flandes, para que veamos cómo se van jerarquizando las ideas, ¿veis? Hablamos de cambios económicos, hablamos de expansión de comercio, hablamos de las principales industrias y por último hablamos de los países involucrados y la época, con lo que ya lo tenemos todo, por lo que vamos comprendiendo cada vez en mayor profundidad y con mayor calado este mismo texto. Seguimos, el Mediterráneo siguió siendo una zona comercial clásica de Europa. Ahí simplemente subraya el Mediterráneo, que como veis ya viene marcado en negrita. En sus puertos se iniciaban las rutas que iban de oriente, por tierra, por mar y se unían a Milán y Florencia. Pues podemos poner puertos, iniciaban rutas, oriente, mar, unían Milán, Florencia. Siempre que haya en el subrayado involucrados un sujeto, un verbo y un predicado. Y siempre en la secuencia que os he dicho antes. Causa, consecuencia. Por último nos habla del comercio transoceánico, que lógicamente se dio al abrir la nueva vía del Atlántico y que dio como resultado, como vemos aquí, pero el descubrimiento estableciéndose en este momento las rutas dominantes durante toda la Edad Media, etc. Bueno, como veis, lo que tenemos que conseguir es eso, finalmente. Esto es un ejemplo simplemente para resumir. Fijaos siempre en cada uno de los párrafos, en el título, en el subtítulo, en lo que está destacado, en el vocabulario o en la ayuda que os dé el libro de texto y en los diagramas o los mapas que haya anexos. No obstante, siempre es bueno que tengáis una libreta y un diccionario, una enciclopedia o algunas fuentes de internet cercanas para comprender mayormente el texto, con mayor profundidad. Las técnicas, por fin, de subrayado, realmente digamos que esto es el subrayado junto con la lectura comprensiva y la lectura activa. Si veis, cuando leemos de manera activa, estamos casi siempre moviendo el lápiz o haciendo anotaciones o cogiendo una libreta, lo que nos ayuda a tener o a plantear un esquema más activo y potenciar así la concentración. Si seguís estos pequeños pasos, aplicándolos a historia en este caso, como veis en el ejemplo, o a cualquier asignatura de letras, conseguiréis una comprensión más profunda y más específica del texto y lo podréis memorizar con muchísima mayor facilidad.
Es importante conocer todas las épocas que pasó la literatura para llegar a ser lo que hoy en día conocemos y todas las etapas que hoy en día tenemos como puntos de referencia. Entonces es muy importante saber que la literatura se originó muchísimo tiempos atrás, antes de Cristo. Iniciaron como narraciones literarias de forma oral y pasó muchísimo tiempo para que esas narraciones que fueron contadas de manera oral pudieran ser pasadas a ser escritas. Entonces conocemos uno de los primeros escritos literarios, se llamó el poema de Gilgamesh, que fue exactamente 2000 años antes de Cristo. Luego de esta primera etapa, que fue donde se dio todo el origen de la literatura, vino el primer periodo medieval, que se dio del siglo IV al siglo XIV, que fue donde la literatura medieval y la literatura prerrenacentista propusieron algunas pautas donde surgieron las manifestaciones primeras literarias, ¿cierto? Entonces esas pautas consistían en saber sobre qué se iban a hablar en las obras literarias dentro del mismo pensamiento de la burguesía que en esa época regía los procesos de educación. Luego vino el periodo renacentista, que se dio del siglo XV al siglo XVI, donde se recuperó el sentido humanista que se tuvo en cuanto a la literatura clásica, y surgió la literatura religiosa, enfocada en dos aspectos, que uno fue la literatura ascética y la otra fue la literatura mística. Tenían algo en común las dos, y era que el punto en común era Dios, ¿verdad? Entonces una buscaba el proceso de perfeccionamiento hacia lo espiritual, y la otra también llevaba al mismo punto, teniendo como tema fundamental la unión del alma con Dios. Entonces a continuación vamos a ver estos tres pasos que hemos visto de las etapas de la literatura. Y entonces, ¿qué otras etapas han evolucionado en la lectura? Bueno, entonces continuando donde veníamos, después del siglo XVI se dio la etapa del barroco, que fue la prolongación prácticamente de todo lo que se vivió en el Renacimiento. Reveló poco interés por destacar lo humano, y se destacaron dos corrientes literarias principales. Una de esas fue el conceptismo y la otra fue el culteranismo. El primero era una asociación ingeniosa entre las palabras y las ideas, y en el segundo pudimos ver que se emplearon formas cultas del lenguaje. Pero si vamos un poquito más allá, Julie, podemos encontrar el periodo neoclásico, que se expresó en el siglo XVIII, que fue denominado también el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque las obras literarias se centraban en el uso de la razón específicamente. Entonces, cuando se presentó toda esa parte del uso de la razón, ya todo fue un poco más específicamente en cuanto a lo literario, ¿verdad? Claro. Si seguimos analizando todo ese proceso que tuvo dentro del tiempo la literatura, llegamos al periodo romántico, que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, que fue caracterizado por la subjetividad, y esta se buscó la magia, la importancia del yo, los ejes temáticos fueron el suicidio, cosa que de pronto a algunos nos admira hoy en día saber que, bueno, escribieron muchas narraciones acerca del suicidio, pero fue el eje temático que ese primer periodo romántico lo tomó para hacer sus narraciones literarias, ¿verdad? Vamos a ver también que hubo un periodo realista que vino después del romántico, en la segunda mitad del siglo XIX, que surgió en Francia como una irrupción del lenguaje, y su escenario siempre buscaron escenarios locales para dar a conocer el lenguaje popular, acercándose siempre a la literatura real que la gente en esa sociedad hacía más claro dentro de su contexto y su diario vivir. Requiere un pensamiento consciente, es decir, que se debe desarrollar desde la vida escolar, desde una temprana edad. ¿Por qué? Porque esto hace que el niño adquiera ese conocimiento y esa capacidad de la lectura comprensiva en su proceso, desde cuando está muy pequeño hasta cuando llega a ser un profesional. Para mejorar la lectura es importante tener en cuenta unas estrategias didácticas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una estrategia didáctica? Es un proceso que se da entre el sujeto y el lector, y entre el objeto y el texto.
¿A través de qué? A través de una pedagogía de los sentidos que tiene en cuenta los signos, los códigos, los discursos, los intertextos y los subtextos. Que los intertextos es cuando se relaciona un texto en varios textos y los subtextos es una parte de ese texto. ¿Para qué nos sirve esto? Para que se consolide el pensamiento y así podamos adquirir un conocimiento. Finalmente, todo esto se puede llevar a través de unos proyectos de aula que se desarrollan en la educación. ¿Para qué? Ustedes se preguntarán. Pues para que esto nos apliquemos toda la estructura de cada una de la información, llegando así a consolidar un solo pensamiento en el estudiante. Este recorrido de textos y contextos, tenemos que los textos son unidades comunicativas que manifiestan intenciones del emisor. Entonces, lo que ellos buscan siempre es informar, convencer, seducir, entretener y sugerir estados de ánimo al lector. Se clasifican a partir de dos tópicos, el primero es la estructura del texto y el segundo es la función del lenguaje. Dentro de la estructura del texto tenemos la trama, que puede ser narrativa, descriptiva o argumentativa, y el género, que puede ser literario, periodístico, científico e institucional. Sí, que tiene que ver con la parte de la comunicación en instituciones y lo que ellas manejan dentro de sí. Y la función del lenguaje, que puede ser apelativa, informativa o expresiva. De mayor frecuencia en la realidad, tanto social como educativa, son los textos literarios, que vienen siendo el cuento, la novela y las obras de teatro. También tenemos los cuentos periodísticos, que vienen siendo las noticias, el reportaje, las entrevistas y las crónicas. Otro tipo de textos son los textos de información científica. Estos son los que hay que hacer un informe, son experimentos, bibliografía y relatos. Los textos instruccionales son aquellos que nos permiten dar instrucciones como la receta. Otro tipo de texto es textos epistolares, que son la carta, los mensajes y la solicitud. Otro tipo de textos son los humorísticos, que vienen siendo como las historietas y las caricaturas. Y finalmente tenemos los tipos de textos publicitarios, que son aquellos que nos permiten un aviso a través de un folleto o un cartel. En los niveles de lectura encontramos 4 niveles principales. El primer nivel es el nivel de lectura literal, que es el nivel básico de lectura, cuya función es identificar y reconocer el contenido que el texto nos presenta. En un segundo nivel de lectura tenemos la lectura inferencial, que está dedicado a la interpretación del contenido textual, donde se mide el análisis del lector en cuanto al implícito y en cuanto al explícito. En un tercer nivel de lectura tenemos la lectura intertextual, que corresponde a la relación que se establece entre el contenido textual con otro texto. En pocas palabras podemos decir que la interpretación del texto, el sujeto y el objeto. Y en un cuarto nivel de lectura está la lectura a nivel crítico, que nos presenta cómo el nivel crítico es donde el sujeto puede evaluar el contenido textual con otros argumentos, tanto de análisis como de posiciones que el autor u otros autores nos presentan en cuanto a la lectura. Bueno, en las clases de lectura, la producción de significados es la razón fundamental de esta. Es posible distinguir algunos tipos de lectura de acuerdo con el propósito que éste persigue según su grado o nivel de comprensión. Vamos a tener en cuenta que estos son los tipos de lectura que se dan. El primero son lectura de estudio. Su propósito, ¿cuál es? El de dominar el tema de un texto en específico, es decir,
comprenderlo, interpretarlo. Esta lectura busca la máxima profundidad. Bueno, su objetivo final es orientar la adquisición o el desarrollo de un determinado conocimiento. También cabe resaltar que debemos recordar siempre la lectura de los textos escritos, que ha sido una de las cuales es el medio de aprendizaje en el ámbito educativo. Actualizar al lector en todos los avances que se ha generado a nivel social. Es decir, que esta requiere una lectura sin mucho detenimiento o profundización, porque no las brindan muchos medios como avisos, propagandas, medios de comunicación en general. La lectura recreativa, esta tiene como propósito específico el goce, el placer que el lector tiene para leer cierto tipo de texto. Este se puede dar en las historietas, en las novelas en cualquiera de estos textos, ya que es simplemente curiosidad de la persona que lo va a leer. Otro tipo de texto es la lectura de la documentación y de la investigación. En esta sí hay que resaltar que se debe tener con mayor detenimiento todo tipo de lectura que se haga. ¿Por qué? Porque en esta hay que exaltar lo más importante, lo más claro y lo más preciso posible de cada uno de los textos que se lea, y que debe tener en cuenta una mayor precisión. Finalmente tenemos la lectura de revisión. En esta se da cuando estamos realizando cualquier escrito, cualquier texto, ya sea informativo, exclamativo o para dar a conocer un tema que se quiere, porque su finalidad es que se revise todo lo que se escribe para mayor corrección y que este salga en perfectas condiciones, por decirlo así, para que tengan una claridad con la persona que lo lea. Bueno, entonces continuando con todo lo que tiene que ver con la lectura y los procesos que esta nos implica, tenemos la semiótica y la semiología dentro de la lectura a nivel general. ¿En qué consiste esto? Entonces, sabemos que el acto de leer y de construir la significación de un texto nos permite a nosotros como lectores establecer una relación indivisible entre los signos lingüísticos y los objetos por medio de un conjunto de interpretantes, ¿cierto? Entonces es por eso que un buen proceso de lectura se analiza a partir de 3 puntos esenciales que hacen que sea muchísimo más completo. Entonces, uno de esos 3 primeros puntos es el mensaje lingüístico, el icónico codificado y el icónico no codificado. Entonces, para tener un poquito más claro sobre estos 3 niveles, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, en el primer nivel tenemos el mensaje lingüístico. ¿En qué consiste este mensaje lingüístico? Sabemos que aquí los textos son polisémicos, es decir, que son interpretados de diversas formas, dando lugar a múltiples significados, y por esto son muy importantes los conocimientos previos, porque como maneja una gran cantidad de palabras nuevas, si de pronto nosotros no tenemos una buena relación con nuestro amigo el diccionario, nos va a quedar un poquito más complicado llegar a interpretar todos los conceptos que los textos polisémicos nos van a presentar. En un segundo nivel tenemos el texto icónico denotado o codificado, donde nos dice que es necesario decodificar un mensaje lingüístico, pues a simple vista no sería razonado analíticamente ni razonablemente, pues como su nombre lo indica. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos un estudio más allá de lo que vemos a simple vista en el texto, nos podemos quedar con conceptos superficiales, y pues obviamente la idea es conocer muchísimo más sobre los temas a los cuales nosotros nos acerquemos a leer. Y en un tercer momento tenemos la imagen icónica connotada, que es el mismo icónico no codificado, donde nos dice que todo lo que se produce una simbolización debe decodificarse para interpretar el léxico y la cultura, y así llegar a lo que significa el texto en un contexto real. Entonces, así como desglosando un poquito lo que acabo de decir, es muy importante saber
que si nosotros no hacemos una relación correcta de lo que leemos con lo que de pronto vivimos o otras personas ya vivieron en su momento, nos va a quedar un poco más complicado llegar a entender las lecturas que en nuestro ambiente escolar más que todo nos van a colocar. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar de pronto a tener comprensión de un texto cuando yo sé un poco más sobre él, de pronto me he documentado más por medio de películas, por medio de videos, para llegar a darle una exacta codificación a lo que necesitamos. Bueno, Julie, siguiendo acá con este orden de ideas, sería muy importante, muy interesante que nos contaras sobre los 4 pasos para tener una buena comprensión de la lectura en general. Entonces, por favor. Claro que sí. Entonces, este es el objetivo principal de la comprensión de lectura en general. Es adquirir una información que la pueda transmitir tanto el lector como el receptor de acerca de algún tema que se esté dando. Uno de los primeros pasos es la interpretación del texto o el hipertexto, que la interpretación pues es que reconoce el significado, le da su propio, lo adquiere a su conocimiento y lo expone ante la idea que lo contiene. Uno de los segundos pasos es la comprensión del texto o el hipertexto, que hace referencia a lo que nos expone el autor, cómo él tiene en cuenta cómo lo adquiere a su conocimiento por medio de la razón y la fluidez que le da a lo que está leyendo. Un tercer paso es la explicación. Ahí es donde la persona lo acomoda a sus criterios, a su conocimiento, por medio de una explicación que le da a través de la justificación, justifica lo que sabe y el razonamiento que le da a esta. Y por último, hace un comentario. Este lo plasma a través de un escrito, el cual debe contener un pensamiento crítico acerca de lo que leyó, con una justificación y un razonamiento real del texto que se dio y las ideas fundamentales que el autor nos propone, dando sus aportes de manera subjetiva y los conocimientos y razones que le quedaron de este texto. Muchas gracias, Julie. Es importante tener demasiado en cuenta esa parte para comprender la lectura, ¿verdad? Entonces, continuando acá con este orden, sería muy interesante tocar un punto que también nos ayuda a comprender muchísimo más cómo se lleva a cabo un buen proceso de lectura. Sabemos, o pues obviamente si no lo sabemos vamos a conocerlo, sobre un componente sintáctico y un componente pragmático, los dos enfocados al proceso de lectura y al proceso de escritura para llevar un buen proceso. Entonces, el componente sintáctico nos responde a la pregunta sobre cómo organizamos nosotros un texto, ¿cierto? Para luego llegar a leerlo y así obviamente comprenderlo. Nos presentan unos tipos de estrategias que pueden ser estrategias implícitas o estrategias explícitas. Las primeras nos enseñan las ideas principales de los textos y las segundas desarrollan la estructura de los textos y la forma en cómo se expresa, ¿cierto? Por otra parte, estos dos tipos de estrategias nos ayudan a potenciar las competencias comunicativas, que es muy interesante porque ahí es donde llegamos a tocar el tema de la lectura y también de la escritura. Dentro del tema de la lectura, vemos cómo comprendemos e interpretamos los textos que leemos, para evaluar luego las estrategias explícitas e implícitas y luego recuperar información para luego llegar a identificarla en otros contextos donde nos desarrollamos. Y en cuanto a la parte escritora, tenemos la producción de textos escritos. Miramos que se da cuenta sobre una organización macroestructural, microestructural, para lograr una gran coherencia dentro del texto, ¿cierto? Y viendo el componente pragmático, que nos responde a la pregunta sobre cuál es el propósito del texto, nos lleva también información explícita e información implícita. La información explícita es una intensidad evidente y la implícita no tiene la intención tan evidente. Es por eso que también nos ayuda a fortalecer nuestras competencias comunicativas dentro del ámbito lector y escritor. En la parte de la lectura
nos cuenta sobre la forma en cómo se leen e interpretan los textos a través de una lectura crítica, de una lectura inferencial y de una lectura literal que ya en otro momento anterior lo habíamos mencionado. Y en la parte escritora tenemos la producción de textos escritos, como su nombre lo dice, que da cuenta a estrategias discursivas a través del propósito del texto, ¿sí? Entonces, ahorita más adelante estaremos mirando otra parte que hace referencia a los niveles de comprensión lectora en cuanto a lo académico. Bueno, entonces, continuando con nuestros componentes sintácticos que ya habíamos trabajado y la parte pragmática, vamos a abordar otro aspecto dentro de la lectura, que son los niveles de comprensión lectora y académica. Entonces, se presentan a partir de 3 niveles principales. El primer nivel es la comprensión primaria, ¿cierto?, que comprende afirmaciones simples para superar dificultades por la falta de vocabulario. Por esto es muy importante, vuelvo y repito, usar nuestro amigo el diccionario. En un segundo nivel tenemos la comprensión secundaria, como su nombre lo indica, que tiene en cuenta la comprensión de los ejes argumentativos y sus afirmaciones principales, de fundamentos y de cómo conectamos nosotros las ideas dentro de un texto cuando lo estamos leyendo, ¿sí? Hay algunos fracasos y algunas cosas que como que impiden que este segundo nivel se lleve a cabalidad, como lo son la falta de agilidad en el pensamiento lógico, la causa a la no distinción entre lo principal y lo secundario, que es un error gravísimo, porque si de pronto nosotros no tenemos esa capacidad de distinguir qué es las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, cuál es el tema principal, obviamente vamos a tener un revuelto en esa cabecita que nos va a impedir comprender en sí la lectura. En un tercer nivel tenemos la comprensión profunda, que se da obviamente a partir de una buena comprensión primaria y secundaria. ¿Qué pasa aquí? Que esta comprensión supera el texto e implica el conocimiento previo por parte del lector, ¿sí? Entonces, a continuación los dejo con mi compañera Julie, que nos va a enseñar unos tips muy importantes que debemos tener todos nosotros al momento de leer. Listo, estos son algunos consejos que se deben tener en cuenta para la lectura comprensiva. El primer consejo es leer el periódico diariamente, porque este nos permite, aparte de informarnos, nos permite adquirir la noción de qué está pasando en nuestra sociedad. También esto es importante porque si leemos vamos adquiriendo nuevo vocabulario, nuevo léxico para nuestro conocimiento y así tener una habilidad de pensamiento más ágil. También esto es importante pues porque amplía nuestra propia cultura, es decir, vamos a estar al tanto de cada una de las cosas que pasan a nuestro alrededor. La lectura también es importante pues porque nos enseña una nueva lengua, ¿cierto? También tengo uno de los propósitos importantes del vocabulario, porque eso nos ayuda a que el estudiante o el alumno descubra el significado y lo pueda aplicar a un contexto. Uno de estos ejercicios pueden ser buscar sinónimos y antónimos de cada una de las palabras que encontremos dentro de un texto. Por eso es importante, así como lo mencionó mi compañera, tener el diccionario en la mano. ¿Por qué? Porque el niño va a tener la posibilidad de escoger no solamente y de repetir la misma palabra dentro de un texto, sino que va a tener más amplia su lista de cada una de las palabras que puede aplicarla. También otro de los ejercicios que se puede hacer es que él pueda completar un tipo de oración, no siempre con la misma palabra, ¿cierto? Otro ejercicio es unir una palabra con un significado. El niño ya debe tener una noción clara de qué significa esa palabra para que la pueda unir posteriormente con su significado. Y otra es darle, si se le da un texto a un niño, que él tenga la capacidad de escoger qué palabras no tienen clara para que luego encuentre su significado. Unos tips importantes de la lectura es, para un buen lector debe tener
debe estar concentrado en lo que está leyendo. Debe volver a leer el proceso si no lo ha entendido. También tiene que tener claro que no debe leer solamente un tipo de texto, sino varios textos como científicos, como cuentos, como historietas, de todo un poco, pues para que tenga más claro y vaya ampliando su vocabulario y su léxico y la habilidad del pensamiento. Es importante también dedicarle, aunque sea 15 minutos diarios, a la lectura. Y finalmente, todo esto nos ayuda a una comunicación en los diferentes textos que se nos den a conocer y los cuales debamos saber en la sociedad. Bueno, en este momento mi compañera nos va a contar 3 aspectos importantes en la lectura. Listo, entonces tenemos el por qué leer. Vamos a empezar acá esta última partecita ya de todo lo que hemos contado hoy sobre la lectura con una frase muy importante de René Descartes. Él nos decía que la lectura es una conversación con los hombres pasados y más ilustres de los tiempos. Es como esa oportunidad que se nos da hablar con personas que ya de pronto, obviamente en la mayoría de los casos ya no están, pero que dejaron una huella muy significativa en cuanto a la lectura. Todo eso nos permite hacer una buena lectura. Sabemos que esta es una actitud disfrutable y útil en el desarrollo integral de todo ser humano, porque ejercita en él habilidades y destrezas en cuanto a la creatividad y el pensamiento crítico. Se dice que un ser humano que no lee es un ser humano que se cree todo lo que los demás le dicen. ¿Por qué? Porque no tiene como esa capacidad de decir, venga, yo he leído, yo sé de esto porque me he documentado de la siguiente manera. Entonces es una invitación grandísima a saber por qué es que leemos. Es importante saber qué leer. Entonces, Günter Grass, Premio Nobel de Literatura en 1999, afirmó que hasta los libros más malos son libros. Entonces, que por este mismo motivo deben ser tratados como libros sagrados porque son muy valiosos. Hay que saber apreciarlos porque los libros nos proporcionan placer. Los libros nos proporcionan un placer inmesurable. ¿Por qué? Porque podemos estar aburridos, podemos estar en la casa, podemos salir a un parque a leer. Y mira que el solo hecho de saber que estoy leyendo y que estoy entrando a otros mundos distintos por medio de un simple acto de lectura, eso debe hacerme sentir a mí demasiado grande, porque estoy un paso más de esas personas que como que son un poco perezosas para este proceso de lectura. Y por último tenemos cómo leer. ¿Por qué? Porque pues obviamente me puede gustar mucho la lectura, pero si no tengo algunos métodos que a mí me digan, vea, debes leer esto así, pues será un poquito más complicado esa parte. Entonces, según Nicolás Avellaneda, cuando un hombre tiene el hábito de la lectura, siempre va a estar predispuesto a pensar bien de él. ¿Por qué? Lo anterior nos indica el valor y la suma importancia que debemos dar a la lectura en nuestra vida diaria. Es así como en la casa y en la escuela debemos plantear algunas estrategias para leer en esos dos ambientes, que obviamente cuando estamos en nuestra primera infancia empezamos a introducirnos en ese ambiente escolar, pero obviamente antes en nuestra casa ya habíamos tenido algunas indicaciones. ¿Por qué? Porque leíamos imágenes, leíamos movimientos de todo lo que pasaba en nuestro contexto. Entonces, por esto es muy importante tener la lectura como hábito, ser aficionados a leer. Créanme que la persona que lee no come cuento, y pues es una gran invitación que les hacemos acá con mi compañera Julie para seguir aumentando en este mundo de la lectura. Bueno, queridos docentes y compañeros, espero que este video haya sido de mucho agrado para ustedes, ya que lo hicimos con mucho cariño y dedicación, teniendo en cuenta nuestro tema principal, que era la lectura y la escritura en nuestro ámbito educativo. Es importante también recordarles la magnífica invitación que les hacemos mi compañera Julie y quien les habla, Lina María, para que se animen a leer, dejemos la pereza, porque pues obviamente en muchas ocasiones preferimos de pronto ver televisión, estar pegados al celular, salir a jugar fútbol, que dedicarle tiempo a la lectura. Entonces esperamos que todo lo que hablamos en este recorrido les haya sido de su gran agrado, les haya servido muchísimo, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias.